está muy relacionado el sobrecansancio, que es esta falta de sueño, sobre todo por el día, con los desvelos. Muchas veces pues se dice, no, es que se está manipulando porque llora para que lo cojas en brazos, porque realmente es lo que quiere estar ahí en brazos. Sí, es lo que quiere, pero también es lo que necesita. Un bebé cuando nace hay que pensar que no distingue el día de la noche. Muchos papás no saben, ¿no? De repente, ¿qué le pasa? Dormía súper bien y es un bebé pues de 16 meses que empieza a despertarse mucho con un llanto inconsolable, mamá, mamá o papá, papá, ¿qué le está pasando, no? Pues que realmente... Bienvenidos a Qué bello es mimir. Hoy contamos con Paula, experta en mejorar el sueño de los bebés. Hoy hablaremos sobre la importancia que tiene un buen descanso para los más pequeños y cómo puede influir en su desarrollo. Bienvenidos a Qué bello es mimir, el podcast donde el descanso es una cosa seria, pero no tanto. Atentos papis, porque Paula tiene unos consejos que os van a resultar de mucha ayuda. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, estoy muy contenta, me hace muchísima ilusión estar aquí y sobre todo hablar pues, de un tema tan importante como el sueño infantil y yo creo que sobre todo también muy desconocido, ¿no? Hay muy poca información actualmente de pues, todo lo que engloba al sueño infantil y creo que es importante dar muchos consejos y información pues, basada un poco más en evidencia y real. Claro, y va a ser bueno para los peques, para que puedan descansar mejor y también para los padres, porque en ciertos momentos puede ser un poco desesperante, ¿no? Si no consigues dormir bien a tu peque, ¿no? Sí, sobre todo porque hay cosas que no saben que realmente son normales y que, bueno, que ven como algo extraño, ¿no? A mi hijo le pasa algo, no está bien o lo que le pasa pues es raro y no es así y yo creo que es importante hablar sobre ello. Qué bien, porque a ver, cuéntanos un poco primero sobre ti. Tú eres enfermera, pero ¿cómo nació esta pasión por hacerte una experta en el sueño infantil? Pues a ver, yo creo que ya viene desde hace mucho tiempo. Yo creo que también un poco gracias a mi madre, ¿no? Ese instinto maternal que me lo inculcó un poco ella. Pero sobre todo también desde pequeñita me acuerdo que siempre pues caminando por la calle me fijaba en las barrigas, ¿no? De las embarazadas, me encantaba. Desde siempre tengo ese instinto, entonces yo siempre dije, quiero dedicarme a esto, no sé qué es lo que tengo que hacer o qué vías tengo que tomar para llegar ahí, pero bueno, pues al final la enfermería, que se centra pues eso en el cuidado y demás, es lo que más creo que me podía acercar ahí. Entonces estudié enfermería. Y después, posteriormente, pues empecé a trabajar en el hospital, en planta de maternidad, que es lo que a mí me gustaba y me llenaba, con mamás, con bebés, y me di cuenta, sobre todo, eso fue lo que me motivó más a especializarme pues, en sueño infantil y sobre todo también en lactancia materna, el vacío, el desconocimiento y sobre todo cómo se sentían esas madres, ¿no? Que acababan de llegar a casa con sus bebés, que de repente se sentían solas. No sabían cómo hacer, ¿no? Y es un poco lo que vas escuchando consejos. Sí, porque en el hospital todo es muy bonito. Al final en el hospital, pues bueno, hay ayuda, puedes recurrir a la enfermera, a la matrona, ¿no? Pero una vez que llegas a casa es como, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué pasa? Entonces, bueno, pues me llamaban, al principio me llamaban y me decían, Jolín, a ver si me puedes ayudar un poco aquí, estoy bastante perdida y tal. Y dije yo, pues venga, ¿por qué no especializarme un poco por esa vía? Y fue así como pues me empecé a especializar más en lactancia y luego en sueño infantil, porque vi que realmente también el sueño infantil era un tema con mucha preocupación y sobre todo muy desinformado. Muy poca información. Sí, había que informar más sobre ello. Qué bien que entonces vamos a hacer el programa porque yo creo que realmente... Sí, puede ayudar, yo creo que puede ayudar a muchas familias. Qué bien, porque realmente es muy diferente el sueño de los adultos que el sueño infantil, ¿no? O sea... Muy diferente, hay muchísimas diferencias, principalmente, a ver, hay que pensar que un recién nacido, ¿no? Un bebé que acaba de nacer, bueno, y los primeros meses pues puede dormir 15 horas, 17 horas, incluso 18 horas, que lo vemos como muchísimo, pero que realmente son sus necesidades. En cambio, pues los adultos, bueno, con 7 horas, 9 horas, ¿no? Vamos mejor. Si podemos. Hay quien necesita más, hay quien necesita menos. Bueno, y luego que también es muy diferente a nivel de los patrones de sueño. Hay que tener en cuenta que el sueño infantil, el sueño del bebé, se divide en tramos, son como
ciclos de sueño muy cortos, ¿vale? Que pueden durar pues 30 minutos, 45 minutos, por eso los papás siempre en las siestas cuando duran 30 minutos dicen, jolí, es que siempre dura lo mismo, a los 30 minutos como un reloj se despierta, ¿no? Porque es lo que toca realmente, sí, es su ciclo. Eso es, son ciclos de sueño muy cortos. Nosotros, sin embargo, tenemos ciclos de sueño, como adultos, tenemos ciclos de sueño pues mucho más largos, entre 60, 90 minutos, y además que el sueño infantil es un sueño pues muy fragmentado, muy desorganizado, muy caótico, es como una montaña rusa, ¿no? Que va, que viene, para arriba y para abajo. En cambio, el sueño del adulto pues es un sueño mucho más lineal y bueno, pues que a la hora de conciliar el sueño nosotros nos hacemos una bolita, ¿no? Cerramos los ojos y ya está, y generalmente dormimos bien y sin despertares. Sin embargo, el sueño de un bebé pues tiene despertares y es lo natural y es lo que tiene que ser. ¿Y por qué es tan importante el sueño para los bebés los primeros meses de vida? Pues principalmente porque hay que tener en cuenta que en un bebé, mientras duerme, pues es muy importante a nivel del desarrollo cognitivo, a nivel del aprendizaje. Mientras duermen los bebés se consolida la memoria, los recuerdos, y luego por otro lado también mientras duermen, pues la hormona del crecimiento también se segrega y al final les ayuda pues a crecer todos los órganos, los músculos, los tejidos en general. Luego, por otro lado, muy importante para el sistema inmunitario, además para pues eso, evitar enfermedades, infecciones y demás. Y luego para la regulación emocional en general. O sea, importantísimo. O sea, porque la salud integral. Es como el desarrollo en general de todo, cognitivo, físico, emocional, o sea... Es muy importante, sí. ¿Y cuáles son los principales errores que pueden cometer los padres? ¿No? Como comentabas antes, vas a casa y a lo mejor no sabes cómo hacerlo. ¿Y cuáles son los principales errores que se cometen para intentar hacer que el bebé concilie el sueño? Pues mira, yo diría como error así principal, no sé si es un error, pero sí, más bien por desconocimiento, ¿no? Al final te dejas guiar mucho por lo que te dicen, pues que lo que te dice pues tu madre, lo que te dice tu suegra, lo que te dicen tus amigos, ¿no? Que han tenido otros niños, y al final hay que tener en cuenta pues que cada bebé es un mundo, que es diferente, y bueno, uno de los errores principales es eso, guiarse también mucho como a rajatabla por ventanas de sueño, necesidades de sueño que se leen por ahí pues por internet, ¿no? Realmente, claro. Y no, hay que ser más flexible y bueno, cada bebé es un mundo, cada bebé tiene sus propias necesidades y realmente yo creo que ese es el error así como principal. Como no fiarte de tu propia intuición también, sí, ¿no? Es sí. Como yo conozco a mi bebé, que soy el que pasa más horas con él, yo sé lo que necesita, pero si me dicen a lo mejor un consejo, lo intento aplicar, no funciona, sí. Eso generará estrés, ¿no? Totalmente. Y luego también el compararte. El comparar a tu bebé con otros, me lo encuentro mucho en las familias que me dicen, a ver Paula, claro, es que el bebé de mi amiga es que duerme 10 horas seguidas toda la noche y el mío no. ¿Y por qué? ¿Será que le pasa algo? ¿Es anormal? ¿No? ¿Tiene alguna patología? ¿Lo tengo que consultar? Claro. Entiendo el miedo, ¿no? De querer hacer lo mejor posible. Sí, la comparación es otro de los grandes hándicaps aquí en el sueño infantil. Vale, ¿y cómo podríamos saber que nuestro bebé a lo mejor no está durmiendo suficiente, ¿no? Porque me dices, se comparan y uno duerme 10 horas y el otro... ¿Cómo puedes tú saber, vale, es un signo de que no está durmiendo bien? Pues cuando un bebé está sobrecansado, ¿vale? Cuando a un bebé le faltan horas de sueño, se nota mucho, sobre todo en cómo lo ves al bebé, ¿no? Al final son bebés que están muy irritables, que lloran mucho, que están, como decimos, pasados de vuelta, ¿no? Que incluso se puede ver pues cuando vas a una comida familiar, ¿no? Que le tocaba dormir y como no ha dormido porque hay muchos estímulos, pues luego le cuesta mucho más conciliar el sueño. Entonces al final eso sobre todo. Luego también en los despertares nocturnos, son bebés que se despiertan mucho más frecuentemente, les cuesta mucho más conciliar el sueño. Y luego también hay otra cosa que quizás no sepan los papás, y es que está muy relacionado el sobrecansancio, que es esta falta de sueño, sobre todo por el día, con los desvelos. Bebés que se desvelan y que a lo mejor están por la noche 1 hora, 2 horas despiertos y viene por ahí, por faltas de sueño por el día, los desvelos. Y esto de los despertares nocturnos, ¿cómo podemos decir esto es normal, esto no es normal?
¿Hay algún baremo? Este es un tema también importante, el tema de los despertares. Es lo que te decía un poco, al final como que se asocia que un bebé tiene que dormir como un adulto y no, el sueño del bebé es un sueño muy fragmentado, desorganizado, caótico. Al final, como te comentaba antes, los bebés pues duermen en periodos de sueño muy cortitos, entonces es frecuente que se despierten pues para comer, sobre todo cuando son recién nacidos y cuando son los primeros meses de vida, esos 6 primeros meses de lactancia exclusiva, ¿no? Entonces necesitan despertarse cada X tiempo, muy poquito, pues para alimentarse. Y luego también por apego. Al final hay que tener en cuenta que el bebé viene de estar 9 meses dentro, ¿no? Y entonces al final pues necesita ese contacto, necesita los brazos, necesita el estar cerca de su figura de apego principal, ya sea su madre, su padre. Y como referencia, ¿cuántas horas tiene que dormir un bebé? Pues un poco en función de su edad, porque supongo que no es lo mismo un bebé recién nacido que a lo mejor uno de 2 años o uno de 6. O... Sí, bueno, a ver, las necesidades de horas de sueño en la noche, bueno, en el día en general van cambiando conforme el bebé también pues va creciendo. Un recién nacido puede dormir 17 horas, 18 horas, luego después, conforme van pasando los meses, pues 10 horas, 12 horas, va bajando un poquito y se va pareciendo más al sueño de nosotros, de los adultos. Guau, es que es un montón al principio, ¿no? Al principio es prácticamente todo el día. Se despiertan para comer y poco más. Sí, sobre todo también por esa necesidad de sentirse seguros, ¿no? Porque muchas veces pues es eso, los tenemos en brazos, los soltamos en la cuna de repente. ¿Y por qué se despierta? Pues porque ya no te siente, ya no está contigo, no se siente seguro. Viene de estar ahí metido. Claro. Tantos meses. Y ese es un tema que yo creo que puede generar polémica también. Yo lo he visto mucho, ¿no? Vas a visitar a tu amigo que acaba de ser padre y está la madre y se abre un poco este debate de pero déjalo en el carro que si no se acostumbra a los brazos. No, es que hay que tenerlo en el brazos porque genera apego. A ver, según tu opinión, porque al final supongo que hay 1000 corrientes, ¿no? Pero ¿tú qué crees? ¿Que es mejor como dormirlo en brazos o esto puede generar dependencia? Ninguna dependencia. A ver, al final es lo que te decía, el bebé pues viene de estar ahí 9 meses, de estar contigo, se siente seguro en los brazos, es totalmente normal que demande los brazos. Luego otra cosa es que se convierta en algo muy agotador después para dormirle, ¿no? Todo el tiempo que tenga que ser en brazos, pues ahí ya se pueden buscar otras alternativas. Pero al principio, esos primeros meses de vida, los brazos es su lugar seguro. Lo necesita, ¿no? Es que es una necesidad. O sea, es una necesidad, no es un capricho de... Muchas veces pues se dice, no, es que se está manipulando porque llora para que lo cojas en brazos, porque realmente es lo que quiere estar ahí en brazos. Sí, es lo que quiere, pero también es lo que necesita. A mí me gusta mucho hablar aquí también de la esterogestación. La esterogestación es un gran tema también en la maternidad. Al final, bueno... ¿Qué es? O sea, yo que no entiendo qué es la esterogestación. Son los 9 meses posteriores al nacimiento de un bebé. Vale. Entonces, bueno, pues hay muchos estudios que dicen que realmente el embarazo humano debería de durar 18 meses. ¿Qué pasa? Que por cuestiones obvias, ¿no? De anatómicas, de pelvis y demás, pues no es posible alargarlo tanto. Entonces, bueno, pues tienen que nacer a los 9 meses, pero esos 9 meses posteriores al nacimiento se dice que, y es que es así, que el bebé necesita lo mismo que tenía dentro de la barriga. Entonces, por eso tanta necesidad de contacto, tanto llanto, ¿no? Cuando no está con mamá, cuando no huele a mamá, pues... es eso. Y por eso busca también a la mamá, que es su lugar. Qué bueno, esto ya es algo que yo creo que mucha gente desconocía. Me parece súper interesante. Sí, y es eso, y que bueno, que todo tiene su etapa, todo es temporal. Claro. Y que lo disfruten mucho. También me estaba informando sobre el colecho, que significa compartir el lecho, ¿no? Como dice la palabra. ¿Tú crees que esto es recomendable o puede generar dependencia? ¿Cuál es tu opinión? Pues yo creo que el colecho puede ser muy beneficioso, pero siempre y cuando sea disfrutado por la familia, ¿no? Al final, pues yo me encuentro en el día a día a muchas familias que hacen colecho por supervivencia, porque no pueden más, porque están agotados, porque, bueno, pues al final resulta lo más fácil, ¿no? Coger al bebé, meterlo que no levantarte a lo mejor, ¿no? Sí. Pero no hay evidencia que nos diga que el colecho sea una mala práctica o que sea algo poco seguro, siempre y cuando se sigan pues unas pautas para que sea seguro. Qué interesante. ¿Y las pautas? ¿Cuáles serían? Pues mira, por un lado que el colchón sea firme, que no sea muy blandito, que el bebé no se pueda hundir, que no haya riesgo de asfixia, tampoco que haya almohadas alrededor o otros objetos.
Luego, por otro lado, no se recomienda tampoco hacer colecho en la misma cama como tal en bebés que sean más pequeñitos de 3 meses Claro. o que sean prematuros. Hay que tener cuidado también con compartir la cama pues, con otros familiares, con otros niños, ¿no? Que haya por ahí por la casa. Claro, cuidado, ¿no? Que igual lo podemos aplastar o Sí. algo. Y luego mucho cuidado también con el tema de alcohol, drogas, tabaco, papás pues con obesidad, ¿no? Al final pues que sin darse cuenta den una vuelta así para un lado y que al final son bebés muy pequeñitos, Claro. se les puede sin querer aplastar. Y en cuanto a la alimentación, porque, vale, lactancia materna o a lo mejor biberón, ¿esto puede afectar también al descanso de los bebés y de las madres? ¿Cuáles son tus recomendaciones? A ver, la lactancia hay que tener en cuenta que esos 6 primeros meses es de forma exclusiva. Entonces, al final, como comentábamos, el bebé pues necesita hacer muchas tomas a lo largo de la noche y sí que considero que puede ser una buena alternativa, por ejemplo, colocar pues una cuna de colecho, ¿no? Ponerla al lado de la cama, que la mamá tenga fácil acceso al bebé, que lo pueda coger siempre que lo necesite. Y bueno, pues la lactancia materna pues tiene muchos beneficios también a nivel del sueño. Es muy rica en aminoácidos como el triptófano, en melatonina, por eso es Que lo fabricamos las mamás, ¿no? Como para ya ir relajando a lo mejor a nuestro en la bebé. leche, sí, a Qué través de la bueno. leche, esa melatonina de forma natural. Y luego es el bebé, a partir de los 4 meses aproximadamente, el que empieza a segregar por sí mismo la melatonina. ¡Wow! ¡Qué Sí, fuerte! Tiene muchos beneficios a nivel de sueño también. Y yo creo que es algo que tampoco se sabe. Claro que lo fabricamos, claro, es que somos como Sí. que encaja perfectamente, se comunica a Es través, algo ¿no? natural, sí, totalmente. Y con el biberón a lo mejor... Bueno, con el biberón pues también tiene sus beneficios, al final no depende exclusivamente de mamá y se puede repartir un poquito más esa tarea, ¿no? de despertares nocturnos, que los gestione también pues la pareja y no solamente que recaiga sobre el pecho de mamá, que eso al final también Claro. es muy desgastante, Se debe de sobre todo en los agradecer. primeros meses que pues esa demanda y cuando se despierta pues al pecho. Y volviendo un poco al tema del colecho, ¿hasta qué edad, imagínate, ¿no? Que somos una pareja y decidimos al final sí hacerlo? ¿Hasta qué edad es recomendable? Pues fíjate, aquí no te puedo dar una recomendación como tal porque cada familia es un mundo. Tengo familias pues que con bebés de 3 años, por ejemplo, disfrutan muchísimo del colecho y les encanta dormir con ellos. Sin embargo, hay otras que a los 6 meses ya quieren que duerman en su habitación y quieren ya tener su espacio cada uno y es algo tan personal y tan único que no te puedo dar Que no una dirías. respuesta ni una recomendación porque como hemos visto no tiene ningún inconveniente hacer colecho a nivel de pues eso, siempre que se tengan en cuenta esas prácticas seguras. Claro, y vale, y entonces en el momento en el que decidimos pasar al bebé a la habitación, ahí puede aparecer un poco de ansiedad, ¿no? Porque se puede desubicar. Sí. ¿Qué recomendaciones tienes respecto a, pues entiendo que debe de ser duro escucharlo, pero también hay que hacer ese cambio? ¿Cómo lo gestionamos eso? A ver, la ansiedad por separación es un tema también importante del que da mucho para hablar. Sí que es verdad que suele empezar hay bebés que empiezan antes, pero a los 8 o 9 meses empieza esa ansiedad por separación. Lo que ocurre realmente es que el bebé no sabe que mamá es otra persona independiente a él, ¿no? O sea, todavía siguen muy conectados, muy unidos y aunque no la vea, se piensa que no está, ¿no? O sea, que... Ha desaparecido una ahí parte de está. él. Sí, aunque tú Qué estés duro. en otra habitación y le estés hablando... Pues no es lo mismo, ¿no? Que estar con él. Pobres. Es difícil, sí. Entonces puede ser muy bueno pues fomentar un poco los juegos como el cucú tras, que es este, que haces así, entonces le haces cucú y que sepa que aunque no te está viendo, que sigues ahí, ¿no? Durante unos días a lo mejor, antes de hacer ese proceso, ir jugando a esto, ¿no? Sí, y luego también intentar pues que las despedidas, siempre despedirte del bebé, siempre. No coger y marcharte e irte como si nada, sino decirle, cariño, me voy, voy a estar, pues no sé, un ratito fuera, ahora vengo y tal, y intentar que no sean tampoco despedidas muy largas, no prolongar un poco Que si no haces ahí un drama, ¿no? la agonía. Sí. Luego la ansiedad por separación se intensifica más a los 18 meses, 15, 18 meses. Hay un pico ahí de que muchos papás no saben, ¿no? De repente, ¿qué le pasa? Dormía súper bien y es un bebé pues, de 16 meses que empieza a despertarse mucho con un llanto inconsolable, mamá, mamá o papá, papá, ¿qué le está pasando? ¿No? Pues que realmente aquí ocurre eso, que tiene esa ansiedad
actividad por separación. Y entonces ahí en ese momento saber si están en esa etapa, ¿qué va a pasar? Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar y hay que pasarla. Y hay que pasarla. Te levantas, lo consuelas y... Mucho apego, mucho consuelo, mucho estar con él y acompañarlo en esa etapa. Es que claro, llegas a este mundo, ¿no? Y no sabes cómo funcionan las cosas y pues se necesita un apoyo. Claro, se necesita un apoyo siempre, ¿no? Sí, totalmente. ¿Tienes algunas prácticas que recomendarías a la hora de ayudar a nuestros hijos a conciliar el sueño? Algunas prácticas, alguna meditación, relajación, a lo mejor ya podemos ir introduciendo ahí el yoga, no sé. Sí, pues sí, fíjate que ¿Ah, sí? Sí. A ver, realmente el hacer un ritual, por así decirlo, aunque sea algo muy pequeñito, que sea todos los días igual, los niños son muy de rutinas, de ABC, es así, y que se sientan más seguros y que sepan, pues ahora viene esto, después lo otro y después ya toca dormir. Entonces crear un ritual relajante, cuando son muy bebés, pues algo muy breve, muy pequeño, y conforme van creciendo, hacerlo un poquito más elaborado, incluir así algunos juegos relajados, nada que sea así muy movido. Pero cuando son bebés, pues desde recién nacidos hasta los 6 meses más o menos, masajes con algún aceite así esencial, sobre todo bajar mucho también el ambiente, ¿no? La luz, bajar las luces, hacerlo todo pues en un ambiente que invite a la relajación y al dormir. O sea, sería como algo así, llegan las 8, ya a las 9 lo queremos acostar, le damos la cenita, le damos el bañito y ya nos metemos en la habitación, bajamos luces y ahí pues un poco de masaje. Sí, intentar también que sea todos los días un poco igual, para que él ya sepa que pues ahora toca mi masaje, después me lees el cuento, ¿no? Y después ya a dormir. Entonces cuando son un poquito más mayores pues ya se pueden introducir otras cosas como los cuentos, por ejemplo, estos cuentos que son así interactivos que hay dibujitos de tocar y de tal, sí. Y luego ya en niños más mayores pues también se puede recurrir al yoga, a las posturas de yoga por un lado y también el practicar un poquito la respiración consciente, eso lo hablábamos. Sí. Y les Qué gusta, bueno. que dices tú, jolín, un niño de 3 años va a hacer esto, pues lo hacen. Igual también porque están ahí como con la mami, ¿no? Y disfrutando con la mami, con el papi, disfrutando de ese momento de Sí. me están prestando atención, es mi momento. Yo cuando trabajo con las familias siempre les recomiendo que si pueden, que estén todos los que están en casa, pues ya sean los hermanitos, papá, mamá, ¿no? Que tengan ese ratito como de relax antes de dormir. Y así se sentirán seguros de Sí, mi manada 20 está todo aquí. minutos o 30 minutos antes de dormir de relajación. Qué guay. Y al final a lo mejor se quedan toda la familia durmiendo, ¿no? Bueno, hay de todo. Hay de todo, sí. ¿Cómo crees que es de importante, justo lo has dicho ahora, ¿no? El bajar las luces, el ambiente para ese momento y también el colchón? ¿Cómo de importante es? Pues mira, el ambiente es importantísimo y es algo que en general las familias no son muy conscientes, sobre todo a nivel de las siestas por el día, en el descanso diurno. A partir de los 2 meses ya se podrían empezar a hacer las siestas en oscuridad. Ya a partir de los 4, siempre que se pueda, en oscuridad. Pero sí, bajar las luces, poner así un poquito de ruido orgánico, ¿no? Esos sonidos así de la naturaleza. Luego también, pues eso, el masajito antes de dormir, aunque sea en la siesta, algo muy breve, pero sí que se recomienda que el ambiente sea favorable para dormir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Nosotros como adultos, no sé si te pasará, a mí sí, tú te puedes echar una siesta en el sofá de tu casa después de comer con luz de día y a lo mejor estás media hora. Ahora bien, como te vayas a la habitación, bajes la persiana, ¿no? Adiós. Yo igual estoy 2 horas. Claro, es que casi que descanso más a veces en la siesta y es como dónde estoy y me desubico y efectivamente es por bajar la luz y no saber cuándo te despiertas ese día es de noche. Claro, entonces al final las siestas sí se pueden hacer en la calle, se pueden hacer en el carro, se pueden hacer con ruido, en un restaurante, pero nunca va a ser una siesta tan reparadora hacerla en la calle como hacerla en casa. Claro, porque en el fondo estás ahí con el ruido y todo, es que nosotros tampoco dormiríamos súper a gusto en mitad de la calle, claro, ¿no? O estás agotado y te quedas dormida ahí porque ya no puedes más, pero normalmente en casa, si se puede, mejor. Y luego, por otro lado, el tema del colchón, importantísimo. Bien. Tanto para el bebé como para los adultos. Sí. Claro. Al final hay que pensar que pasamos muchas horas. Que sea cómodo, que sea un colchón firme, que no sea blandito ni que se hunda, es importante. Luego que sea un colchón pues, hipoalergénico también, que sea transpirable, que se pueda lavar fácil y sí, es muy importante.
para el descanso en general, pero para los bebés más. Vale, y si un bebé tiene el sueño cambiado, es decir, que duerme más horas por el día que por la noche, ¿qué podemos hacer ahí? Porque claro, eso también puede ser desesperante para los padres. Claro, un bebé cuando nace hay que pensar que no distingue el día de la noche. Entonces al final ese ritmo biológico poco a poco con los meses pues va cambiando, ¿no? Ese ritmo circadiano. Entonces bueno, hay que tener cuidado con las siestas, por un lado, que siempre se dice, bueno, déjalo que está dormido, que está muy tranquilo. Bueno, pues a partir de cierta edad también puede ser bueno despertarles, ¿no? De la siesta. Y luego, por otro lado, el fomentar también tener ratitos de luz, ¿no? De sacar al bebé fuera de casa, que le dé la luz, de jugar, de estimularlo, para que después por la noche pues descanse bien, hacer un poco de ejercicio. Claro, tenerlo un poco activo y que, claro, si también estamos todo el día tumbados y todo, al final nosotros mismos también nos pasaría que acabaríamos durmiendo, ¿no? Eso es importante, sí. El tema de las siestas, diferenciarlas y también fijarse mucho en las señales de sueño del bebé. Los papás son los que van a conocer perfectamente cuando su bebé pues va a estar cansado, necesita dormir y no esperar pues a que esté bostezando, a que esté muy irritable, llorando para ponerle a dormir, sino observarlo mucho y cuando ya veas que tiene las cejas rojas, los ojitos, la mirada perdida y demás, que ya son señales suficientes, ¿no? Que nos dicen que el bebé necesita dormir. Que necesita descansar. Y supongo que también poco a poco irás cogiendo una rutina y dormirá más o menos siempre las mismas horas y a las mismas horas, digo. Sí, bueno, claro, eso hay que tener en cuenta también las ventanas de sueño, que las ventanas de sueño es ese periodo, ¿no? En el que el bebé está despierto desde que se despierta de una siesta hasta la siguiente siesta o por la noche, desde un periodo de sueño hasta el siguiente. Entonces, bueno, hay unas recomendaciones, hay unas tablas que más o menos son orientativas, pero siempre hay que personalizarlo para cada bebé. Por mucho que nos diga que la ventana de sueño es de 3 horas, oye, si mi bebé a la hora y media se está rascando los ojos y tiene sueño, pues ponerla a dormir a esa hora. Claro. O sea, un poco ir también, claro, sí, escuchándolo siempre y intentando... Y observar, es importantísimo. Y otra cosa que he visto en tu perfil que explicabas, la diferencia entre pesadilla y terror nocturno, que no son lo mismo. No tiene nada que ver y además es algo que genera mucha angustia a los papás porque no saben, bueno, el bebé se despierta de repente llorando, muy nervioso, angustiado y no saben cómo ayudarles y cómo gestionar esto. Entonces al final hay diferencias. Un terror nocturno suele aparecer sobre todo en la primera fase de la noche, en ese primer tramo de la noche. Sin embargo, las pesadillas ocurren después, en la segundo tramo de la noche. Los terrores nocturnos además es muy angustioso porque el bebé no recuerda lo que ha pasado, ¿no? Al día siguiente. ¿Pero él está despierto o está dormido? Está dormido. Y está a lo mejor gritando. Eso es, en los terrores nocturnos el bebé está dormido, no recuerda nada y por eso es muy importante intentar no despertarlo. Sí, vale. Acudir, ver a ver qué está pasando, ¿no? Calmarlo y bueno, pues más que nada asegurarse de que no le esté pasando nada. Sin embargo, que esté seguro, vamos. Sin embargo, las pesadillas sí, el niño recuerda lo que ha pasado al día siguiente y es importante hablar, ¿no? De ese sueño, qué es lo que ha pasado, validar sus emociones, abrazarlo y escucharlo. Bueno, pues sí. ¿Podemos nosotros hacer algo para ayudarles? Sí, sobre todo eso, acompañarles mucho, hablar de ello, ¿no? Y también evitar pues ver cosas que al bebé o al niño le puedan angustiar, pues imágenes desagradables antes de dormir o cuentos a lo mejor que hablen de monstruos y de cosas así que le puedan angustiar más. Que hacen que ellos jueguen con su imaginación, sí, que en ese momento está desbordada. O ver imágenes o la tele, por eso se recomienda también evitar las pantallas, pues eso, en la medida de lo posible antes de dormir. Esto también lo hablamos en el capítulo anterior, que es como nuestro mayor problema actual, ¿no? El tema de las pantallas. Sí, se recomienda ahora mismo en menores de 6 años que no se vean pantallas en absoluto o que se limiten lo máximo posible. Y sobre los sonidos blancos, ¿qué opinas? ¿Pueden ayudar o pueden ser contraproducentes? Pues fíjate que a mí me gusta mucho más que el ruido blanco, me gusta más el ruido rosa, que es un ruido
más natural son ruidos del viento, de las olas, de la lluvia. El ruido blanco es un ruido más fuerte, se puede parecer más pues, a un ventilador ahí todo el tiempo. O sea, la idea es que son como continuos o algo así, los ruidos blancos. Sí, y al final el ruido blanco lo que hace es enmascarar cualquier tipo de sonido o de ruido, por pequeño que nos parezca, pero que pueda despertar al bebé. Pues por ejemplo, alguien que abre una puerta o alguien que está con la aspiradora en casa, ¿no? Son cosas que lo pueden despertar fácilmente. En cambio, pues eso, el ruido blanco lo que hace es enmascarar esos sonidos. Lo tapa. Sí, pero a mí me gustan más los ruidos naturales de la naturaleza. Y además se ha visto que, bueno, hay algunos estudios que hablan de que el ruido blanco, si no se utiliza adecuadamente en sonidos muy altos, por ejemplo, a la larga pues puede generar algún tipo de problema auditivo también. Claro, porque estás continuamente escuchando, ¿no? Sí. Y ahí tampoco descansará. Sí, y el bebé se puede acostumbrar un poco también a solo dormirse si escucha ese run, 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 run. Wow. Entonces, para retirarlo, que muchas familias dicen, ¿y cómo quitamos el ruido blanco? Siempre de forma progresiva, ir bajándolo, bajándolo, bajándolo hasta que llegue el punto en el que ya casi sea imperceptible. Claro, porque si no a lo mejor le generamos una dependencia a la larga. Eso es, sí, por eso ir bajándolo y siempre que se puedan ruidos naturales, muchísimo mejor. Me gustaría que nos comentases cuál es la diferencia entre un despertar nocturno normal o un problema de sueño. Pues bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que al final los bebés, cuanto más pequeños son, los bebés recién nacidos se despiertan muy frecuentemente, pues ya sea por hambre, ya sea por necesidad de consuelo, por lo que sea, y poco a poco ya es a partir de los 6 meses aproximadamente cuando empiezan a dormir en ciclos de sueño más largos y a enlazar esos ciclos de sueño con los siguientes, ¿no? Entonces, bueno, pues los despertares forman parte del sueño y es algo que los papás pues muchas veces no saben por qué su bebé se despierta tanto y si es algo normal o no lo es. Luego, cuando ya a partir de los 6 meses, pues hay que valorar, ¿no? Si esos despertares empiezan a ser demasiado frecuentes, a lo mejor un bebé que tiene 10 despertares, 12 despertares o incluso más. ¡Guau! Es que claro. Claro, es al final las familias se ven muy agotadas, muy sobrepasadas y no saben bien cómo hacer ni cómo actuar, ¿no? Claro. De esto. Sí. Entonces, bueno, sí son normales, pero a partir de cierta edad más de 10, 12 despertares, habría que valorar qué puede estar pasando ahí, si es que a lo mejor no duerme lo suficiente por el día, si es que a lo mejor está sobrecansado, si es que tiene algún miedo, tiene muchas pesadillas, valorar qué pueda estar pasando aquí. Claro, y otra cosa famosa es el llanto nocturno, que yo creo que puede dar mucho que hablar también de hasta qué punto es normal, cómo puede afectar al sueño de los bebés, cómo puede afectar al sueño de los padres. Sí, el llanto es un tema importante y me gustaría también hablar de él, pararme a hablar un poquito del llanto, porque siempre hablo del llanto con las familias con las que trabajo y creo que es importante hablar sobre él. O sea, que es algo que se habla muy frecuentemente, es de lo que más se habla, puede ser. Sí, porque no... Bueno, es normal, al final el llanto angustia mucho a un padre o a una madre. Que tu bebé esté llorando, hay que tener, ¿no? O sea, respirar hondo y decir qué le pueda estar pasando, porque muchas veces cuando son muy bebés, muy pequeñitos, no sabemos realmente por qué está llorando, no sabemos el motivo y bueno, pues nos confunde también eso. Y luego también hay que tener en cuenta que cuando un bebé llora es que algo le pasa, siempre. Nunca debemos de ignorar el llanto de los bebés y de los niños. Siempre nos quieren expresar algo que necesitan. No lo hacen por molestarnos, no, vamos. Para nada, ni por manipularte, ni por capricho, por así decirlo. Entonces, bueno, me sorprende porque hoy en día todavía sigue habiendo estos métodos de entrenamiento de sueño basados en dejar llorar a los niños y a los bebés. Me parece una crueldad, me parece horrible y bueno, cuando las familias en general contactan conmigo es lo primero que me preguntan y me dicen, ¿tú cómo trabajas? Porque claro, venimos de X persona, ¿no? Que bueno, pues nos ha dicho que tenemos que hacer esto, salir de la habitación incluso, dejar a nuestro bebé llorar, escucharlo desde fuera y no atenderlo. Y eso al final genera mucha angustia y también para el bebé. Al final son bebés que pues se acaban durmiendo por agotamiento puro y duro y es lo que se llama la indefensión aprendida. Y este concepto pues habla un poco de eso, ¿no? De que llega un punto en el que el bebé se agota tanto, que se duerme por agotamiento y sabe que si los padres no responden, pues no lo va a volver a pedir. No lo va a volver a pedir, ya no llorará. Y al final tampoco está expresando sus emociones, ¿no? Eso es muy importante también de cara a un futuro, ¿no? Porque ese niño, pues bueno, si sabe que si llora sus padres no van a estar, pues en un futuro pues tampoco les llamará.
Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también con respecto al tema del llanto, que me parece tan importante. Y luego también en bebés ya un poquito más mayores, por ejemplo, cuando pues, la mamá decide hacer un destete de pecho, por ejemplo, un destete nocturno. Claro, aquí entran también muchas dudas, ¿no? De cómo hacerlo, de si mi bebé va a llorar, no va a llorar, cómo se lo va a tomar, ¿no? Pues el bebé llorará, pero porque tendrá razones suficientes para hacerlo. Al final, el destete es un duelo, ¿no? Tanto para mamá como para el bebé. Es pues algo que está perdiendo, algo que adora, que quiere muchísimo, que es el pecho de mamá en este caso, pues que para todo, ¿no? Recurre a él para dormirse, para comer, como consuelo, si se cae se da un golpe, va al pecho, ¿no? Entonces, claro, cuando la mamá decide pues, hacer este destete por la noche, pues tiene muchas dudas, ¿no? de cómo va a responder el bebé. Y luego, por otro lado, que es normal que ese bebé llore. Al final tiene que expresarse, tiene que llorar ese duelo. Es como si tú, por ejemplo, pues le dices a una persona, pues a tu pareja, ¿no? Que ha perdido a un ser querido y está en fase de duelo, por ejemplo, ¿no? Que no llore. Ejemplo, no, te vas de la habitación, ya no solo eso, sino lo dejas ahí, que no llore, no lo atiendes, no le vas a dar un abrazo. Hay métodos de entrenamiento muy crueles con todo esto de dejar llorar a los niños y al final hay que también, por un lado, ni ser muy extremistas y por otro lado, también, bueno, pues responder a ese llanto. No podemos suprimir el llanto de un bebé. Hay que atenderlo, hay que consolarlo, hay que acompañarlo, estar con él y, bueno, dejarlo que exprese sus emociones. Muchas veces lloran pues por pura rabieta también de quiero esto, ¿no? Y quiero quedarme dormido en el pecho porque es lo único que conozco, es lo único que sé y que hasta ahora pues me he dormido de esta forma. Entonces cuando mamá de repente le quita el pecho para dormir, el bebé va a llorar, se va a enfadar, va a patalear, muchas veces incluso les pegan, les dan patadas, los bebés a las mamás, sí. Dices. Sí, eso es, claro. Sí. Sí. Se enfada, entonces al final pues es una rabieta. ¿Y cómo haces? Bueno, pues te quedas ahí, sostienes al bebé, lo calmas. Claro, ahí también tendrá que sostener la madre el que mi bebé está llorando y yo no puedo darle lo que quiere porque en ese momento hemos decidido que ya no le voy a dar el pecho, por ejemplo. También la madre tendrá que sostener el decir, bueno, está llorando, estoy aquí a su lado. Claro, entonces tolerar un poco el llanto en ese sentido. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando. Es muy difícil lo que te voy a pedir, pero un consejo que le darías específicamente a los padres que tienen un bebé en casa y creen que ya nunca más van a volver a dormir bien. Pues en primer lugar, que todo es pasajero. Al final son etapas. No vas a tener a un bebé recién nacido toda la vida, no vas a tener a un bebé de 6 meses toda la vida. Entonces el sueño es un proceso madurativo, por supuesto. Es algo que va evolucionando con el paso de los meses en caso de los bebés y niños, pero bueno, que también se puede ayudar, ¿no? A esas familias que lo necesitan, que están muy agotadas, sobre todo pues eso, revisando el sueño por el día, la rutina también de la noche, haciendo ajustes que muchas veces, por pequeños que parezcan, son la clave para conseguir un buen descanso. Y luego por otro lado también que pidan ayuda, que deleguen tareas, que se dejen ayudar pues, por familiares cercanos, ¿no? Que aprovechen esos ratitos en los que el bebé duerme para echarse la siesta también. Pues yo creo que son súper consejos que a veces, como a lo mejor también con la fatiga y todo, pues no serán conscientes, ¿no? Sí. Al final el ritmo del día a día, de no parar y bueno, de tener a un bebé que es muy demandante los primeros meses y es totalmente normal y natural, pero sí, hay que pedir ayuda también y saber reconocer pues que bueno, que estás en una situación en la que necesitas dejarte ayudar también, porque también me he encontrado familias pues que llegan al borde de estar tan cansadas y tan exhaustas que también necesitan acompañamiento psicológico. Wow. Sí, el no descansar, el no dormir nada por la noche ni por el día, incluso también familias pues, que tienen otros niños, ¿no? Más mayores que también necesitan que sean atendidos y bueno, pues tienen sus propias necesidades, no solamente es centrarse en el bebé. Entonces, bueno, también acompaño a muchas familias que están en procesos de ayuda psicológica. Pues qué interesante, me ha encantado hablar contigo. Vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas que me respondes lo primero que te venga, un poco para conocerte a ti también mejor. Vale. Yo creo que es divertido. ¿Tienes alguna rutina antes de dormir? Bueno, la verdad es que sí.
siempre intento tener, me estoy proponiendo ahora tener un poquito más de ratitos para mí, ¿no? De autocuidado, porque sí que es lo que hablábamos, que al final del día a día pues no nos centramos en uno mismo y al final para descansar bien tienes que tener ese ratito también de relax, no solo los niños, sino que nosotros como adultos también. Entonces ahora me he propuesto empezar a meditar un poquito. ¿A qué hora te acuestas y a qué hora te levantas? Pues yo me acuesto pronto, bueno, según cómo se mire, para unos les parecerá pronto, para otros tarde, sobre las 11:30 o así, yo ya intento estar, además me llega mi hora, porque ya llegan como a las 11 menos 10 o así, yo ya me empiezo a notar ya muy cansada y que necesito irme a dormir. Que aunque quieras no podrías tampoco alargarte. Sí, y levantarme pues depende, 7:30, 8 como tarde. También depende lo que tengas que hacer, ¿no? Lo que tengas de día, justo. ¿Y qué te quita el sueño? Por un lado, muchas de mis familias de las que atiendo me quitan el sueño también, porque yo creo que por las noches también le damos mucho al coco. Yo, por lo menos, le doy mucho a la cabeza, pienso en cómo podría ayudarla mejor, ¿no? A lo mejor X familia pues que no está mejorando en X aspecto, ¿por qué? Y muchas veces en el sueño encuentro esas respuestas y me da rabia porque digo, jolín, Paula, no descansas ni desconectas, ¿no? Ni para dormir, pero eso por un lado. Y luego por otro lado yo creo que también la salud. Cuando no hay alguien que no está bien a nivel de salud, eso es horrible. Preocupante, sí. ¿Te gusta hacer la siesta? Me encanta. Me encanta. Yo creo que para mí la siesta es sagrada, o sea, es mi momento. De hecho, cuando no he hecho la siesta, lo noto muchísimo. Ya no a las 11:30, me tengo que acostar a las 10. Es como un pequeño reset en mitad del día, ¿no? Aunque sea media horita así de siesta, es muy necesaria. Para mí, desde luego. Ya eres la segunda invitada que me lo dice. Yo creo que va a ser algo... Sí, un ratito, sí. ¿Sueles recordar lo que sueñas? Sí. ¡Hala! Sí, sobre todo pesadillas, eso sí, desde luego. Pero sí que lo suelo recordar al día siguiente. ¿Qué haces cuando no puedes dormir? Pues tuve una época en la que tuve insomnio. Y era un insomnio además fuerte pues a las 2 de la mañana, como un reloj me despertaba, yo creo que era ansiedad o estrés, y con el ojo abierto así, y no era capaz, me iba el corazón a 1000, pum, 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 sí, y bueno, pues trabajándola con mi psicóloga al final me dijo, levántate de la cama, no puedes estar en la cama mirando para el techo o dando vueltas porque al final te estresas, es peor, estás pensando, ¿por qué no me estoy quedando dormida, ¿no? Dándole al run run de la cabeza, que al día siguiente pues tienes que madrugar, tienes que hacer cosas y tal, y te angustias más. Entonces yo me levanto, me voy al sofá, me leo un librito y hasta que me empieza a encontrar el sueño otra vez y ya después a dormir otra vez. Sí, al final hay que tomárselo con filosofía, sí, ¿no? Con humor, total. Y del 1 al 10, ¿cómo crees que es de importante un buen colchón para el descanso? Un 10 no, un 100. O sea, al final es lo que hablábamos, el colchón es importantísimo porque ya no solo si tienes problemas de salud a nivel de espalda, de huesos y demás, no, o sea, es que al final estás ahí, pues eso, mínimo horas. 7, 8 horas. Si eres un adulto estás muchas horas también en el colchón. Entonces, importantísimo. Para mí es la clave para el descanso. Pues oye, Paula, me ha encantado hablar contigo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. También, ojalá poder ayudar a muchos papás y mamás en todo esto del sueño. Yo creo que sí, porque ya solo hablando contigo he descubierto un montón de cosas que no sabía ya. Seguro que muchísimos padres también. Y también quería preguntarte, si quieren pues ver un poco más de información, ¿dónde te pueden encontrar? Pues bueno, yo estoy bastante en redes sociales, bastante activa. Se llama Soul Baby Center, la cuenta, y ahí nada, comparto muchísima información pues de valor, ¿no? Y basada en evidencia también sobre lactancia, sobre sueño, sobre maternidad en general. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Creo que han salido temas súper importantes que pueden ayudar a padres primerizos, a padres que están teniendo problemas para que sus peques concilien el sueño. Y bueno, si os ha gustado, dejadnos un comentario, compartir con amigos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, dulces sueños.